Señor, yo no lo puedo sufrir. Gracias te damos, oh Jesús. Tú eres maravilloso, Señor. Dice la palabra del Señor en Jeremías 20:9. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. De ese fuego es el Señor. El Señor quiere derramar en nuestras vidas, amén. Y quiere que arda en nuestros corazones. Aquí la palabra del Señor, el profeta Jeremías tenía inconvenientes con alguno de sus amigos que lo criticaban y lo murmuraban porque él profetizaba. Y él dijo, ya no voy a hablar más, ya no me voy a meter más en problemas. Pero dice la palabra del Señor, traté de sufrirlo y no pude. Amén. Así que tú no calles tu boca, sino que dile, Señor, yo voy a hablar y voy a hacer lo que tú me has dicho que haga. Que tu presencia, que tu fuego permanezca en mí. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor mientras que recibimos la palabra del Señor. Gracias te damos, oh Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia, Dios. Por favor, quiero invitarle para que tome su silla, se ponga allí cómodo. Invitamos al pastor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos que tu presencia nos acompañe, que tu Espíritu Santo sea haciendo lo que tengas que hacer, Señor, para lo cual envías esta palabra. Que no vuelva a ti vacía. Vamos, dígale, Señor, toca mi corazón, habla mi vida, habla mi mente, Señor. Y te pido que hoy tu presencia esté en este lugar conmigo. Dígale, Señor, estoy sediento de una palabra, estoy sediento de ti. Estoy sediento de tu gracia. Todos los que hoy necesiten una palabra del cielo, dígale, Señor, trae esa palabra sobre mi vida, trae ese fuego sobre mí, Espíritu Santo. Y te rogamos, Señor, que tu presencia hoy libere, hoy sane, hoy bendiga, hoy restaure, conforme al propósito eterno. Ato a Satanás, principados y potestades, les quito el derecho legal, se desplazan en el nombre de Jesús. Y todo demonio de bajo rango que haya sido soltado, lanzado para traer sueños, estupor, pereza, cansancio, los ato, los reprendo, los echo fuera en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Señor. Profetizo tiempo de gloria, tiempo de restauración, tiempo de bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañes hoy al libro de Filipenses en el capítulo 2, versículo 10 y 11. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Vamos a leer estos dos versículos. Voy a colocar un fundamento bíblico para que podamos entrar en materia hoy. Dice la palabra del Señor, para que en el nombre de ¿quién? Diga conmigo, de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses nos habla de lo que sucedió con Jesús, de la humillación de Jesús. Se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, dice la Biblia. Sufrió la muerte más dolorosa, más trágica que se podía sufrir en aquel entonces, y lo hizo todo por amor a nosotros. Y en ese contexto dice la Biblia que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero habla que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla, o se doblará toda rodilla. Cuando yo veo
personas que mueren maldiciendo a Dios. Bueno, no los he visto, pero en relatos, en películas, no sé. Cuando veo por allá en Europa que dicen me poposeo en no sé quién y nombran a Dios, yo digo, esta gente, he encontrado gente una vez aquí afuera, me encontré, bueno, usted lo conoció, de pronto lo conoce, uno que robaba contadores, que le dicen Satanás, ¿sí? Y una vez estábamos hablando ahí, Satanás vive por acá arriba. No, pues, o sea, no Satanás el de la Biblia, el que le dicen Satanás vive por allá arriba. Y lo han cogido varias veces, lo han agarrado varias veces y el hombre, pues como es habitante de calle, lo sueltan. Y una vez hablando con él es de familia cristiana, y una vez me decía, es que yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios y Dios soy yo mismo. Y yo mismo soy Satanás, me dijo. Y no, este muchacho, ese está tostado, ese está. Yo lo dejé hablando solo, porque sabía que él conocía la Biblia, entendía de la palabra. Mucha gente que estuvo en un hogar cristiano, fue levantado en un hogar cristiano, hoy en día odian a Dios, odian la Biblia, odian la palabra. Y no les echo tal vez la culpa porque tal vez sus padres fueron, no sé, fanáticos. Y entonces hicieron muchas cosas que hoy odiaran tal vez el evangelio. O sus papás, como lo he dicho muchas veces, hablaban mal del pastor y entonces usted quiere que su hijo se arrepienta. ¿Cómo se va a arrepentir si usted llegaba a la casa a hablar mal de mí y hablar mal de la iglesia? Por eso él dice, ay no, yo para estar allá, mejor estoy aquí con mis amigos del diablo. Y mucha gente que no reconoce a Jesús como Señor, un día va a tener que conocer que Jesucristo es el Señor. Y va a tener que doblar sus rodillas delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez esto sea en el juicio del gran trono blanco. Va a haber un juicio. Y en este juicio se va a dar. Papi, mérmale un poquito, no te emociones. En este juicio del gran trono blanco, todos un día vamos a estar de pie delante del Señor, poderosos, ricos, pobres, de todos los colores. Vamos a estar de pie delante de Dios, dice la Biblia. Unos para condenación y otros para salvación. Es ahí donde dijo Jesús, donde dice la palabra, que Él apartará a sus ovejitas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Por eso todo el que me dice el Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Sabía que en las iglesias hay cabros o cabras? No todo el que va a una iglesia es una oveja. Por eso usted no se decepcione de nadie. ¿Cuántos dicen amén? No se decepcione de nadie. Usted siga a Cristo, ponga los ojos en Jesús. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y porque el que está a su lado puede ser una cabra. Bueno, no el que está a su lado, eso es en otras iglesias, allá en Singapur, bien lejos por allá. Pero aquí no. Pero hay cabritos y hay ovejas. Y dice la Biblia que a las ovejas las pondrá a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y a los de la izquierda les dirá, San Pedro les dirá, no aparecen en la lista, no los conozco. Y a las de la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre. Por eso, me imagino que cuando todos estemos de pie delante del Señor, todas las almas, de pie, pero después se van a arrodillar. Todos nos vamos a arrodillar, me imagino. Ahora, esto es algo mío, no está en la Biblia, pero la Biblia dice que toda lengua confesará y que todo el mundo se va a arrodillar. Toda rodilla se doblará. En algún momento de la historia esto va a pasar. Y el que me dijo que era satanista va a decir, Jesucristo es el Señor. Pero de pronto, como decían los muchachos, pailas porque estará en el infierno. Lo van a echar allá. Usted que sigue a Jesús se va a arrodillar delante del Señor y va a decir, Jesucristo es el Señor. Por eso es mejor decir ahora, Jesucristo es el Señor. Pero no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que ¿qué?
hace la voluntad. O sea, porque decir Señor, Señor, hermano, hasta los, no sé, todo el mundo de cualquier religión dice Señor, mi chuchito. Pero no pueden entrar al reino de los cielos si usted no hace la voluntad del Padre. No es que yo soy de la iglesia fulana de tal. Ve ahí, Jesús, ya no dicen Jesús, ¿no? Yeshua HaMashiach. Y otros más estilizados, mi Yahshua. Mi Yahshua, ya no dicen Jesús. No es decir Jesús, Jesús, no es decir Señor, Señor. Es hacer la voluntad del Padre. Así que el Señor nos ayude y, como dice por ahí, que nos agarre confesados. Amén. Ahora, hoy quiero hablarte de algo. El tema de hoy es hambre por poder o hambre de poder y fama. Hoy, hermanos, hay una hambre, pero no del poder de Dios, sino de tener poder por encima de los demás y de tener fama en todos los ámbitos, en todas las instituciones. Yo no sé si usted se ha encontrado gente. Yo estudié con gente que tenía, no sé, 3 carreras encima. Ya estaban de una edad avanzada y estudiaban conmigo, pero ellos querían ser los mejores en la clase. Yo decía, con todo el respeto, pero si la ancianita ya va a morir, ¿para qué estudia tanto? Era psicóloga, parapsicóloga, psicóloga, tenía varios títulos, y mucha gente que estudiaba conmigo tenía varios títulos. Y no es que esté mal que usted adulto estudie, pero lo que te quiero decir es que estudiaban y querían ser los primeros en la clase y pasar por encima de todos y sacar sus títulos y restregarle a uno los títulos en la cara. Yo decía, pero sí, qué bueno que estudien, pero ¿cuál es el problema de ser los mejores? Es porque hay una conducta muchas veces narcisista en la gente, una patología narcisista, que quieren que todo gire alrededor de ellos y ellos ser los exaltados. Hay mucha gente haciendo cosas para demostrarle a los demás. Hay mucha gente ganando títulos y estudiando, haciendo cosas en la vida para demostrarle a los demás. Y si usted va ahí a Filipenses, dice la Biblia que no hagamos esto, que seamos como Cristo, tomemos el ejemplo de Cristo. Usted no tiene que demostrarle nada a nadie. Usted tiene que saber quién es usted en Dios. Yo no sé si estoy siendo claro. Ninguno tenga más alto concepto del sí del que debe tener, sino que cada uno piense de sí con cordura, dice la Biblia. Hoy hay una lucha de egos, de querer ser el más grande, de querer ser el mejor. Y está bien que usted se supere, no lo digo que no. Si estás estudiando y tienes tantos años, qué bueno. Es necesario el conocimiento, es necesario emprender, es necesario hacer. Pero el problema es, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué estoy haciendo las cosas? ¿Para demostrar a los demás? ¿O porque entiendo quién soy yo en Dios y cuál es mi propósito en la vida? Entonces veo gente que no tienen la capacidad de servir, sino que todo lo están haciendo para que todo gire en pos de ellos. Y muchas veces, ¿a quién no le gusta el reconocimiento? A todos los seres humanos. Los que nos acostumbramos a perder, fuimos de pronto como decía un técnico de fútbol: perder es ganar. Yo nunca me gané una medalla de honor en el colegio, nunca. No recuerdo haberla ganado, porque yo era de los últimos, de los más recocheros. Yo me hacía atrás. Usted sabe que los recocheros siempre se hacen atrás, ¿no? ¿Para qué se hacen atrás? Hermano, para recochar, para molestar, para tirar papeles, para molestar al otro. Y yo siempre me hacía atrás en la clase, aunque me considero que era inteligente, porque cuando estudiaba
Al final siempre estudiaba bastante para ganar las materias, pero nunca recuerdo que estuviese en un grado de honor y que nos pusieran esa medallita, ¿no? Que por buen comportamiento, fulano de tal, y uno acá recochando, molestando. Eso no nos importaba. De pronto, a los que no nos acostumbramos a esa clase de elogios. Bueno, de pronto muchos de los que están aquí sí eran excelentes en el estudio, los mejores, los más aplicados. Yo no fui así. Pero no era bruto tampoco. O no soy bruto. Pero entiendo que el ser humano necesita ser reconocido, necesita ser valorado. Y muchos de nosotros hicimos muchas cosas tal vez para que nos reconocieran. Para que fuéramos valorados, para que en la casa te dijeran, wow. Mi esposa tiene un testimonio muy bonito. Mi esposa se sintió rechazada en la casa donde vivía con sus abuelos, y ella dice que algo pasó en ella, y para ganarse como el amor, el afecto, se convirtió en una muy buena estudiante. Y ese ser buena estudiante hizo que la empezaran a apreciar, a amar. Pero era porque tenía falta de afecto. Era porque en la familia de ella, todos los demás son de color negro, o son negros, y ella es india. Entonces ella se sentía fea. Ella le decían la india patirrajada. Mi esposa, la que está ahí, ¿sí? Le decían la india patirrajada. Y los demás la trataban mal, y ella se sentía como excluida por allá. Y ella dice, la única forma de yo salir adelante fue que me empezara a ir bien en el estudio, y me empezaron a amar mucho más que los demás y a elogiar. Todos los seres humanos necesitamos el elogio, el afecto. Por ejemplo, hay muchos que están cansados o cansadas de vivir con el marido, que no les dicen ni tan bonita que está. Ve a las demás y a usted no la mira. Usted no le dice nada, ¿no? Y usted se puede poner algo así bien hermoso. ¿Cómo estoy? Bien. ¿Pero qué tal? Bien. Y usted nunca le dice una palabra linda, nada. O si no, no, ese verde le queda como un tamal, parece un tamal. No estás acostumbrada de pronto al afecto en ese sentido. Y algo se está fracturando ahí en el matrimonio, algo se está fracturando en la pareja. Porque no escuchas palabras bonitas. El hombre no escucha palabras de aprobación. Todo lo que hace es malo. Barrigón, mire ahí. La plata no alcanza, mire que no está alcanzando. Nah, y usted qué es lo que hace la plata. Y usted trabajando tal vez como un burro. Aunque ya tiene cara, pero está trabajando como durísimo. Y no tienes palabras de afecto tal vez. No encuentras esto dentro de tu casa. Porque todos necesitamos en algún momento un reconocimiento, unas palabras de aliento, unas palabras, sí, lo estás haciendo bien, porque está intrínseco en el ser humano. Pero cada uno de nosotros debemos entender que la vida cristiana es tan interesante porque aquí, dentro del Evangelio, es necesario entender lo que dice Mateo 20, 24 al 25. Quiero que lo coloques ahí en pantalla, por favor. Mateo 20, 24 al 25. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Dejémoslo hasta allí. En una oportunidad habían 2 hermanos que vinieron donde Jesús. Otra versión dice, otro evangelio dice que la mamá de Juan y Jacobo vinieron y les dijeron: mira, que queremos que ellos
uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés de presidente de la nación de Israel. Porque ellos pensaban que Jesús iba a reinar en ese momento ahí como rey. Y esta versión dice que ellos fueron los que pidieron un cargo político. Entonces Jesús les dice, no, mira, los políticos ejercen autoridad. Los reyes, los grandes, son los que muestran autoridad. Y eso es algo bien interesante, porque, como te decía, estudié con gente que quería ser los mejores y pasar por encima del otro y como que usted no sabe y yo soy el que sé, yo soy el que tengo los títulos. Y aquí en la iglesia se trata de gente humilde. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no se trata de señorear sobre los demás. Aquí no se trata de dar puestos gubernamentales. Bueno, él es el líder de los computadores, de los multimedia. Pero vamos a darle otro puesto. Él es el pastor del multimedia. ¿Sí? Y entonces vamos a darle un puesto a él también. Esto no es el gobierno que nos inventamos puestos y burocracia, no. Y entonces él es el líder de las cámaras, pero vamos a darle un puesto, el pastor de las cámaras. Y la otra no la hicieron, no la tienen. No sé, la hermana es la líder de diáconas, pero la líder la pastora de diáconas. Y vamos a darle un puesto. Y cuando usted siente eso, usted humanamente, wow, yo soy el líder de los líderes de los líderes. Yo soy el más de los máses. Y tal vez tu orgullo se crece. Abraham Lincoln dijo, dale poder al siervo y conocerás su corazón. Usted no ha visto gente en una empresa que estaba a la par suya y de pronto le dan poder y se vuelve terrible. Y era su amigo, te trataba re bien. Y de pronto le dieron poder y ahora quiere mandarlo y quiere gritarlo y quiere hacerlo de todo con usted. ¿Le ha tocado o no? A mí me tocó en una empresa que yo trabajé. A alguien lo pusieron de supervisor. Yo era supernumerario. El supernumerario es el que hace de todo, ¿no? Usted lo sabe. Supernumerario es el que hace de todo y a ese le pusieron de supervisor. Después de que hacía pachorra conmigo, después de que trabajaba igual conmigo, después de que hacía las cosas igualita conmigo, ahora era mi supervisor. Y entonces el muchacho cambió de estatus y ya yo era una pobre cucaracha, él era mi supervisor. Y entonces ahora me daba órdenes así golpeado. Porque él tenía que demostrar su autoridad sobre mí, sobre sus súbditos. ¿Conoce a alguien así? ¿Conoce gente así? Aún dentro de la iglesia. Es tan cierto, dale poder al líder o al siervo, y conocerás lo que hay en su corazón. Mucha gente lo que tiene en su corazón es arrogancia, prepotencia. ¿Por qué estos dos de los 12 discípulos querían ser los mejores, los mayores y tener un cargo político? Porque pensaban que Jesús iba a gobernar en la tierra políticamente, pero porque querían estar por encima de los demás. Jesús les dijo, no, así no es. Sigamos en el otro versículo 25. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Calle la jeta que yo soy el hombre de la casa. Usted se calla, le dice a la mujer. Porque yo soy la cabeza. Sí, pero la cabeza no coge ni un trapeador para ayudarle a la esposa. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Sí, pero la cabeza nunca lava la loza siquiera. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pero la cabeza no ve que la esposa dice, no, usted no trabaja, pero mantiene a la esposa cuidando a los niños y haciendo los quehaceres de la casa. Y eso es un trabajo. Y además unas que hacen trabajo secular y luego van a su casa y siguen haciendo cosas. Pero el macho alfa, pelo en pecho, dice, sírvame la comida. Yo no sé si usted ha escuchado esta frase, tráigame las alpargatas. Hermano, le tiene que traer hasta las sandalias. Bueno, pobrecito el niño, no puede hacer nada. El más de los más
Jesús dijo, pero el que es grande entre ustedes no será así. Allá es así, pero aquí en el reino no es así. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no es así. Es que yo soy el pastor y tienen que todos rápido, 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 rápido. No. Pedro dice que debemos pastorear la grey del Señor. ¿Cómo? No imponiéndonos. No imponiéndonos. Esto es liderar, y liderar tiene que ver con hacer, con guiar, con direccionar. ¿Amén o no? Con ser facilitadores, con enseñarle a la gente cómo hacerlo. Jesús estuvo con sus discípulos 3 años y medio enseñándoles a hacer milagros, enseñándoles a hacer cosas. Ellos estaban viendo un ejemplo en Él. Jesús les dijo, no, entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a leer esta versión. Esta versión dice: los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y miren lo que dice el versículo 27. Y el que quiera ser el primero, te leo esta versión, entre vosotros deberás convertirse en esclavo. Aquí dice, será vuestro siervo, será vuestro doulos, será vuestro esclavo. ¿Cuántos queremos ser primeros? ¿Cuántos quieren liderar? Liderar es servir. Liderar es ser esclavo. ¿Sabía eso? Liderar es ser esclavo. Pastor, yo no sé, pero estoy orando porque yo quiero ser pastor de aquí. Yo no quiero que usted más sea el pastor, yo quiero ser el pastor. Pues prepárate para ser esclavo. Prepárate para servir, prepárate para ser procesado por Dios. Prepárate para ser procesado por el Señor y para servir. El liderazgo es servir. El liderazgo es servir a los demás. El liderazgo es servir a la gente. Hoy se nos olvidó esto. Jesús dijo, pero aquí dentro de ustedes, aquí en el reino, el que quiera ser mayor tiene que servir. Y el que quiera ser líder tiene que ser esclavo de los demás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué muchas veces no comprendemos esto desde el punto de vista del hogar? ¿Por qué los hombres machistas no comprendemos esto? Porque está arraigado en nuestra cultura. Tráigame, haga, pero usted no hace nada y no hacemos nada, porque no estamos acostumbrados a servir. Porque hay gente, hermano, que se le pide un favor en la iglesia y lo hace de mala gana, porque no estamos acostumbrados a servir, porque ya el título nos pesa y no podemos hacerlo. Escuchando un pastor, a Juan Carlos Harrigan decía, por años serví en un ministerio, por años servía y le llevaba la maleta a un pastor. Y lo que yo estaba haciendo era aprendiendo de ese hombre y honrando a ese hombre, sirviéndolo. Pero hoy en día no estamos acostumbrados a servir. Estamos acostumbrados a que nos sirvan, a que la gente haga por nosotros. Pero es necesario volver a lo elemental. Si usted está en una empresa, usted tiene que servir. ¿Cuánto dicen amén? Si usted está en un lugar, usted tiene que servir. Si usted está en una iglesia, tiene que servir. Pastor, es que ¿por qué yo pinto estas paredes pero tienen que pagarme 2 millones de pesos? Está bien, es tu trabajo, te lo pagamos, lo hacemos. Pero he visto hermanos, aquí hay un hermano que se llama Felipe, muchas veces, claro, él trabaja en esto y le pagamos y lo hacemos, pero muchas veces él dice, no, pastor, yo lo pongo, yo lo hago. Yo digo, ese es un siervo, es un servicio. Y mucha gente lo hace, mucha gente que nos ha ayudado, nos ha colaborado, de esa manera lo hace porque es su servicio a Dios, porque entienden que es su servicio para Dios. Lo he contado muchas veces, por muchos años, cuando yo no era pastor de esta iglesia, yo lavaba los baños. Pero en estos días pasó algo incómodo, lo conté en estos días. En una reunión de jóvenes yo estaba aquí y una hermanita o alguien, no sé,
no puedo decir quién, dejó un dinosaurio ahí. Nadie quería meterle la mano a eso. Yo decía, no, pero Dios mío, yo fui, hermano, y en el nombre de Jesús maté ese dinosaurio. Yo lo maté. Y dejé todo otra vez bien limpio. No, porque soy el pastor, no puedo hacerlo, no. Hay que servir, porque habían hermanos jóvenes que iban a venir a la reunión y ven ese baño así, huelen eso, hermanos, salen espantados, dicen, no, eso está demoníaco allá adentro. Hay que servir. No se te quita nada servir. Por años lo hice, por años aquí hacíamos hasta los ladrillos de esta iglesia, los cimientos de esta iglesia, y estaba aquí. Yo no era pastor, no era nada, pero estaba sirviendo. Lo he contado 1000 veces, 1.000.000 de veces. Había gente que me decía, ¿por qué eres así tan bobo si allá no te pagan? Pues yo sabía que había alguien que me iba a pagar. Yo sabía que estaba trabajando para un patrón. ¿Y usted por qué va y visita gente en la iglesia? ¿Acaso usted le pagan? Porque usted sabe que es su llamado, su asignación. Porque usted sabe que está trabajando para el Rey de Reyes. Es su servicio a Dios. Pero hay gente que no mueve ni un dedo si no lo empujan o si no le pagan. Terrible, hermano. Porque el liderazgo hoy se convirtió en sírvanme, 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 hagan por mí, hagan por mí. Y eso no debe ser así. Todo el que sea líder debe saber que tiene que ser esclavo de los demás, doulos de los demás. Jesús lo amplificó con su propia vida. Jesús lo hizo en las familias más adineradas de Israel. Tenían un esclavo en la casa, y el esclavo tenía algo, y es que, bueno, voy a utilizar esto. El esclavo se paraba en la puerta, las calles eran polvorientas, y el esclavo tenía aquí una toallita y tenía un baldecito. Y entonces, lógicamente con agua, tenía talcos metzana, y tenía ahí yodora y entonces el esclavo estaba ahí lavando los pies de la gente que iba a sentarse a la mesa o a ingresar a la casa. El que no tenía familia adinerada, que no era de familia adinerada, pues solamente se sacudía así los pies y ya, y seguía. Pero Jesús en una casa ve al esclavo que está allí y le quita la toallita, se la quitó y Jesús se la colocó, le quita el platón de agua. Me imagino que tenían, no sé, agua limpia ahí y un lugar donde hacerlo. Y empezó a lavarle los pies a los discípulos, y dedo por dedo, uña encarnada por uña encarnada, empezó ahí a hacerle el manicure, el pedicure a los discípulos, a limpiarlos. Algunos le decía, no papi, onicomicosis, ven oro por ti. Otros que tenían como mal olor, me imagino Jesús gastando ahí jabón. No, usted que, venga, le restregamos esos pies. Le empezó a echar ahí, a aplicar talco metzana, y tomó el papel del esclavo. Y Jesús dice, eso está en Marcos capítulo 10, para que usted lo lea en su casa, versículo 45 creo. Jesús dice, porque yo no he venido para que me sirvan, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y cuando la gente hace esto en la iglesia tradicional, que vemos al cura o al papa, lo hemos visto haciendo esto con algunos cardenales, obispos y en fin, y la cúpula de ellos. Era simplemente un acto de nosotros hacerlo. Aquí tal vez podríamos hacerle pedicure a todos.